Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Hola amigos y amigas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre empezamos así nuestras celebraciones, nuestra oración. El Padre, y entonces en la cabeza, que nos ha pensado desde toda la eternidad. El Hijo, en el corazón, que nos amó hasta dar la vida. El Espíritu Santo, en los hombros, que nos envuelve como el viento. El nombre de nuestro Dios. Hoy celebramos este misterio, la Trinidad. La afirmación de que el único Dios es al mismo tiempo paternidad, filiación, regalo de amor. Esto es específicamente del cristianismo. Con una palabra abstracta, no bíblica, ciertamente un poco inadecuada, nosotros le llamamos a este misterio Trinidad. La Iglesia, valiéndose de conceptos de la filosofía griega, ha elaborado esta doctrina de la Trinidad. Tertuliano, presbítero de la Iglesia del siglo III de Cartago, fue el primero en usar esta palabra Trinidad, exponiendo la teoría de que el Hijo y el Espíritu participan en el ser de Dios, pero todos son un solo ser en sustancia con el Padre. Por supuesto, esta doctrina es rechazada por los hebreos, quienes en su oración de la tarde y de la mañana repiten: el Señor es uno, lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Tampoco van a aceptar esta doctrina los musulmanes, para quienes solo Alá es grande y Mahoma es no más que su profeta. Por eso Hans Hinz dice: mientras se mantenga el dogma de la Trinidad, no se podrán convertir más musulmanes para Cristo. Nosotros hablamos de misterio, no en el sentido de una realidad oscura, incomprensible, sino de una riqueza de vida infinita del único Dios. Nos preguntamos: ¿es posible sondear este misterio inescrutable? Recordemos lo que dice el libro de la sabiduría. A duras penas podemos nosotros adivinar lo que hay en la tierra y con mucho trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? Recordamos aquella anécdota de San Agustín, que el especialista en la Trinidad, que paseando en las orillas del mar, vio a un niño que estaba haciendo un pocito para meter en ese pozo todo el agua del mar. Y entonces Agustín se dio cuenta de que esto le estaba pasando a él. Quería meter la totalidad de Dios en la finitud del pensamiento humano. Para penetrar en el misterio de Dios, por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, del que derivan los 99 nombres de Alá. Los hebreos, en cambio, descubren a Dios a través de los acontecimientos de la historia de la salvación. Esta historia meditada, escrita, reescrita, releída durante siglos, antes de que finalmente pueda ser entregada al pueblo y luego más tarde pueda ser escrita en los libros sagrados. Para los cristianos, el libro que abre el camino hacia el descubrimiento de Dios es alguien, es Jesucristo.
Él es este libro abierto a golpes de lanza. Es el Hijo que desde la cruz revela que Dios es Padre y el don de amor, que es vida, es el Espíritu. El Evangelio de hoy es el único evangelio que tiene una referencia explícita a la Trinidad, diciendo: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También encontramos esta fórmula en la segunda carta a los Corintios, en San Pablo, en el capítulo 23, donde Pablo saluda diciendo este saludo que se ha convertido normalmente en el saludo litúrgico: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Entonces, vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy comienza diciendo que los 11 discípulos, los 11 fueron llamados para encontrar a Jesús, para ver a Jesús en Galilea. Los 11. Los 11 es un grupo herido. ¿Quién falta aquí? Falta Judas. Los 12, el número 12, es el número que representa al pueblo de Israel. Pero el número 11, falta alguien, es un número, diríamos, que no está completo, porque la comunidad cristiana va a ser totalmente diversa a lo que significa la comunidad de Israel, el pueblo de Israel. Tiene una manera de obrar diversa la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, este grupo de los 11, en el cual falta uno, expresa la fragilidad. De hecho, dice: algunos todavía dudaron. ¿Son convocados dónde? En Galilea. Galilea es el lugar de la vida pública de Jesús. Esta vida pública que Jesús inicia a los 34 años, ahí en Galilea. Y luego se habla de una citación en una montaña. La montaña en el lenguaje bíblico significa el lugar de las revelaciones de Dios. Ahí donde podemos asimilar los pensamientos de Dios. Esta es la montaña. Por lo tanto, colocando sobre el monte las manifestaciones del resucitado, Mateo intenta decir que solo quien ha hecho una auténtica experiencia de Cristo, quien ha asimilado su mensaje de esa manera, entonces puede estar capacitado para llevar a cabo la misión que él va a encomendar a sus discípulos. En Mateo hay varios montes. Uno, el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús nos presenta su propuesta para que seamos hombres y mujeres felices, felicidad, que no es lo mismo que placer. Sabemos que el secreto para ser feliz es hacer a otro feliz. El programa que Jesús nos presenta en las bienaventuranzas es un programa en el cual tenemos que descubrir que hay más alegría en dar que en recibir. Luego el monte de la transfiguración, esta transfiguración que se dice metamorfosis. ¿Qué quiere decir esta metamorfosis? Lo que sucede con la oruga que luego llega a ser mariposa, lo que parece un gusano, una realidad casi inservible, luego llega a ser una bella mariposa. Lo que parece una derrota a los ojos humanos, a los ojos de Dios, es la belleza más grande. Podríamos pensar, este delantal que se pone Jesús para servir, para lavar los pies a sus discípulos, esta es la verdadera vestidura real. Luego el monte de la distribución de los panes, y decimos distribución y no multiplicación, porque el milagro no se hace con lo que cae del cielo, sino con lo que ya hay en la tierra. Se trata de la distribución de los panes. Este relato que nos enseña que nosotros somos no dueños, sino administradores de las cosas de este mundo. Por lo tanto, lo mío no siempre es para mí. Este relato en el cual se nos invita a pensar el significado del compartir
nosotros que estamos inmersos en el mundo del competir. Y luego se postraron delante de él. Los discípulos reconocen en Jesús la totalidad de Dios, por eso se postran delante de él. Y Jesús que les va a decir, vayan. Este es el envío misionero, un envío a ir más allá de las fronteras que pueden ser nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro continente. Cada uno conoce cuáles son sus fronteras, porque este envío misionero no es solo para aquellos que ciertamente van más allá de las fronteras del propio país, consagrando la vida a la misión. Todos estamos llamados a la misión, también los fieles cristianos laicos que viven en su realidad familiar, todos. En la iglesia, quien no es misionero es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque se guarda para sí un tesoro que es para ser compartido. El pueblo de Israel no tiene conciencia de la misión. El pueblo de Israel no es misionero. Ellos desean que todos se sometan a ellos y a su Dios, que todos vengan a ellos. Pero Jesús envía a sus discípulos. Israel no fue fiel a lo que Dios le encomendó ser luz de las naciones, pero Jesús ha invitado a sus discípulos a ser luz del mundo, sean sal de la tierra y luz del mundo. En el año 1997, el Papa Juan Pablo II promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo tiene una estructura de 4 partes que podríamos simplificar en 4 verbos que están presentes en el Evangelio de hoy. El verbo conocer, el verbo celebrar, el verbo vivir y el verbo orar. Cuando Jesús dice a sus discípulos, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Este discipulado cristiano que ciertamente no es solo el conocimiento de doctrinas, pero que ciertamente incluye también el conocimiento. Nosotros deberemos conocer mejor a quien amamos. El conocimiento y el amor van siempre de la mano. El conocimiento del amor de Dios, hacer discípulos, y este amor de Dios expresado en Jesús. Por lo tanto, deberemos saber lo que nosotros creemos y deberemos dar razón de nuestra esperanza. Y aquí está nuestro credo. El credo que nosotros tenemos es el credo, nosotros rezamos aquí, el credo apostólico, pero existe otro más largo que se llama el credo niceno-constantinopolitano. El credo tiene una estructura trinitaria, diríamos, se para sobre un trípode que es la confesión de fe en el Padre y su acción, en el Hijo y su acción, en el Espíritu y su obrar, su acción en la historia. Luego Jesús envía a bautizar. La palabra bautizar significa sumergir. Y aquí están los sacramentos. Podríamos ver en este hecho de bautizar la realidad sacramental. En los sacramentos somos sumergidos en el misterio del amor de Dios. Luego enseñen a vivir lo que yo les he mandado. Y aquí están no solo los 10 mandamientos, está el mandamiento nuevo del amor que nos ha presentado Jesús. Y solamente desde las bienaventuranzas podemos mirar los 10 mandamientos, porque la motivación profunda de un discípulo de Jesús es el seguimiento de Cristo, no el cumplimiento frío legal de 10 reglas, 10 normas, 10 mandamientos. Y luego Jesús que dice, yo estaré con ustedes siempre, estaré. Dios está con nosotros. La divinidad es en los demás pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, la divinidad estaba ligada siempre a un lugar. Las divinidades estaban ligadas a lugares diversos. La gente debía ir a ese lugar para encontrar entonces a esos dioses. En cambio, el Dios de Israel es un Dios que acompaña a su pueblo.
un Dios que está con el pueblo. El nombre del Dios que se revela a Moisés en la zarza no es yo soy el que soy, sino yo soy el que está contigo. En el Antiguo Testamento ese nombre aparece más de 6.000 veces. Jesús dice entonces, yo estaré siempre con ustedes. A Moisés, que le va a objetar a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón, para sacar a los israelitas de Egipto? ¿Qué le va a responder Dios? Yo estoy contigo. A San Pablo, quien en Corinto estaba a punto de desanimarse, ¿qué le va a decir Dios? ¿Qué le dice Jesús? No temas, yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño. Yo estoy con ustedes siempre. La promesa del resucitado a sus discípulos que están a punto de dar sus primeros pasos, estos tímidos pasos, no podría ser de otra manera. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Evangelio de Mateo termina así como había empezado, con la referencia al Emmanuel, el Dios con nosotros. Emmanuel, nombre con el que el Mesías había sido anunciado por los profetas. Y por fin, en la cuarta parte del Catecismo, se presenta el Padre Nuestro, el modelo de oración, cómo el orante debe presentarse ante el Padre como hijo. La oración es caer en la cuenta de la presencia de Dios entre nosotros. Por eso Jesús está con nosotros. En esta fiesta del nombre de nuestro Dios, lo importante entonces no es quedarnos en elucubraciones teológicamente impecables. La mejor opción, ¿cuál será? Ir a Galilea. Es el lugar donde Jesús llevó a cabo su vida pública, reflejando allí en su rostro el amor del Padre. Allí en Galilea, ahí veremos a Dios, en Jesús. Dios no está en exquisitas definiciones dogmáticas. Para ver a Dios deberemos mirar a Jesús. En Jesús de Nazaret, Dios trabajó con manos humanas, pensó con mente humana, amó con corazón humano. Hasta la próxima.